Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión de la Academia Jedi y también a la última emisión de este curso de la Futura Channel, que vuelve a emitir ya en septiembre. Seguirán nuestros vídeos y nuestros artículos en las redes sociales, pero ahora se para la emisión de los programas, que hacen falta estas vacaciones, y pues nada, volvemos aquí, estamos ahí con Guiomar, estamos de vuelta. Pues eso, estamos muy contentas de poder despedir este curso de la Academia Jedi justo hoy, que es el día de San Juan, la noche más larga del año. El día más largo del año, exacto. La noche más corta. Y vamos a hacer un repaso un poquito de todo lo que hemos visto en este curso, que ha durado pues 14 sesiones, con esta es la 15, y que esperamos que os haya gustado, que haya sido pues un material importante para trabajar, para pensar, para debatir juntas. Entonces, bueno, la idea que teníamos, ¿no?, era pues juntar una serie de personas activistas, ¿no?, expertas, ¿no?, en todo el campo de lucha digital, ¿no? Decíamos cómo darle la vuelta a la tortilla digital, y un poco la idea era pues generar pistas, ¿no?, y conexiones y links a personas, a movimientos, a muchas referencias, ¿no? Y yo creo que ahí hemos dejado. Les quiero decir también que vamos a publicar un documento en la web de la Futuro, que lo podrán encontrar dentro de la página web, y también nuestras redes sociales con nuestra bibliografía y también nuestras presentaciones del curso, ¿no?, de esta primera parte que hicimos, ¿no?, más histórica de ¿no?, que queríamos ¿no?, ir a la historia de Internet, la historia de las luchas y de los movimientos, ¿no?, y también cómo había evolucionado la tecnología. Pues de todas estas presentaciones también las vamos a publicar, y también con la bibliografía para que va a estar todo el curso. Bueno, está en Spotify y también en YouTube. Así que si se lo quieren compartir a amigos, creemos que es una contribución, ¿no?, a la situación, ¿no?, y a la necesidad de formación en el campo de batalla digital. Sí, sobre todo lo que nos parecía muy importante, y esperamos haberlo logrado, es eso: juntar todas estas voces de gente que sabe muchísimas cosas sobre qué está pasando en el campo digital, de qué manera la batalla digital es una batalla que está en curso, no solamente está perdida, que es algo bien importante, sino que hay una disputa tremenda, que es la disputa en la que nos jugamos también el futuro, en la futura, y por tanto no es algo que simplemente se pueda desechar o que se pueda calificar con una serie, digamos, de fatalismos que nos obliguen a renunciar a dar la batalla. Al revés, lo que hemos pretendido es traer a la gente que está también pensando, luchando y defendiendo el territorio de la comunicación, que es el territorio digital por excelencia, ¿no? Entonces tenemos como esas diferentes partes de nuestro curso. Hemos visto toda la parte más teórica, hemos intentado ofrecer una serie de elementos teóricos y con profundidad en el tiempo, ¿no?, que haya una densidad histórica, porque Internet no es algo que está pasando aquí, las redes sociales no es algo que es en lo inmediato, sino que todo esto tiene una trayectoria, además viene favorecido por una serie de intereses políticos, estratégicos, económicos y de guerra, ¿no?, pero también de lucha, ¿no? Y entonces pues todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Y claro, también un poco, estaba viendo un poco los invitados, ¿no? Y hay invitadas que ha habido en el programa, y creo que algo que deberíamos un poco, bueno, que yo personalmente estoy orgulloso, es un poco la mirada del sur, ¿no? Con invitados varios de Brasil, de Puerto Rico, de México, ¿no? Y también de acá. Y nada, pues empezamos la primera sesión con Jen Willis, una persona que es luchadora, ¿no?, LGTB, es político en Brasil, que tuvo que exiliarse, ¿no?, pues amenazada a muerte por Bolsonaro, ¿no?, que sigue estando súper, ¿no?, vigente este tema, ¿no? Y yo creo que me recuerdo una metáfora muy bella que él dejó, ¿no?, sobre la necesidad de construir una especie de barco para navegar dentro del diluvio de la desinformación, ¿no? Creía que era una metáfora bien bella, ¿no? Y de actuar, ¿no?, de ver cómo se vive siendo también objeto de una maquinaria de difamación, de odio, ¿no?, como él sufrió, y cómo ha resistido eso y no está luchando contra esa dinámica, ¿no? Y bueno, creo que fue muy revelador, ¿no?, después que tuvimos en el Guiomar. Sí, yo creo que con esta Jen Willis iniciamos estos personajes que son gente que está entregada
a la lucha social y a la tecnopolítica, en cierta manera, ¿no? Nada más hemos tenido en esta academia, estamos hackeando la academia con esta academia Jedi, ¿no? Hemos tenido personajes que no nada más piensan Internet, sino que actúan, están haciendo, y, o sea, el caso de Jan Willis es paradigmático, ¿no? Cómo su vida está puesta en juego por una batalla contra las fuerzas del mal, lo que decíamos antes, ¿no? Y la segunda sesión de la Academia Jedi la tuvimos con Anam Hu, que es una hacker increíble de México, que además es de la ciudad de Puebla y que además es parte de proyectos como Acción Directa Autogestiva en ADA, que es un espacio social, también una cooperativa, un espacio de reflexión, y ella nos dio una profundidad también sobre cómo es esto del mundo de los hackers. Y cómo es el mundo de los hackers y el mundo del feminismo. En este sentido también la perspectiva de género ha estado muy presente, no nada más una perspectiva de género, sino una perspectiva feminista, claramente involucrada, incluso transfeminista, podríamos decir, en el sentido de que se reconoce pues, todas las relaciones de poder que nos atraviesan en esta imbricación interseccional de las dominaciones y que se expresa claramente además y se aumenta en las redes sociales. También como forma de lucha, pero sobre todo como forma de discriminación y violencia. Y Anam Hu es un modelo de luchadora social que ha iniciado múltiples proyectos de seguridad digital, de enseñanza de cuáles son las técnicas, ¿no?, para cuidarse y a la vez para promover el software libre, para generar comunidades de apoyo para las mujeres y para las víctimas de violencia o de acoso, para las defensoras de derechos humanos, en todo el campo amplísimo de lo que está pasando hoy en día en México y que amenaza, digamos, la vida de muchísimas personas, en el caso de los feminicidios, los casos también de eso, ¿no?, del espionaje contra personajes públicos o pues todo lo que tiene que ver con la vigilancia, amenaza contra mujeres periodistas. Sí, las sesión número 3 y número 4, que las voy a englobar en una, ¿no?, que tuvimos a Arnau Monter de IECAIS Cancela. Trabajamos más sobre la visión histórica de cómo se construyó el capitalismo digital, ¿no? Por un lado, de una perspectiva, ¿no?, de una genealogía mixta, ¿no?, que normalmente no se suele tratar tan así, ¿no?, la evolución de las tecnológicas de Silicon Valley, de las empresas, y por otro lado los movimientos sociales como si fueran, ¿no?, y el uso tecnopolítico, ¿no?, de la red, ¿no?, y la lucha por construir un internet normalmente se suelen vivir separados, y para nosotros era como un punto de vista epistemológico o de análisis, ¿no?, conjunto, y en esas sesiones justamente vimos, ¿no?, esa combinación entre emergencias de Google, las distintas empresas, ¿no?, y cómo fue creciendo todo este capitalismo digital centrado, ¿no?, en Silicon Valley, pero también la historia más antigua, ¿no?, del software libre, de las licencias abiertas, de cómo se creó la primera internet de una lógica más distribuida y cómo de alguna manera la máquina capitalista fue apropiándose, ¿no?, y deglutiendo, ¿no?, ese mundo nuevo digital que surgió con una perspectiva más distribuida y más autónoma, y fue fagocitando, ¿no?, en esta nueva forma de capitalismo donde pues Google, Facebook, Amazon, ¿no?, 4 ricachones de Silicon Valley, pues han construido un dominio un poco totalitario sobre el mundo digital, y es el terreno de juego y de lucha donde tenemos que disputar, ¿no?, y los movimientos tienen que aparecer. Claro, y en esas sesiones con Arnau Monterde, por ejemplo, hablamos mucho de toda esta genealogía también de las luchas sociales, como decías, ¿no? O sea, desde el zapatismo y esa primera red que utiliza ese primer tendido eléctrico dentro de Internet, de grupos transnacionales, colectivos y gente que simpatiza con los zapatistas, con los indígenas alzados en armas y contra el neoliberalismo, hasta el movimiento altermundista, cómo se generaron y se crearon las plataformas de indie media, cómo hubo todo ese uso y esa creatividad impresionante a nivel simbólico, a nivel comunicativo, entre la gente y los activistas de todos lados del mundo. Entonces eso también fue una historia que no podemos dejar de ver, en el sentido de que
por mucho que tengamos las grandes plataformas y el gran poder y, digamos, este capitalismo de guerra, un capitalismo extractivista, un capitalismo que abreva además de la muerte, digamos, de la venta de armas, de la generación de desinformación, del control y de la dominación, ¿no? Como es también una respuesta contra esta otra potencia digamos, de comunicación para la emancipación, de la potencia de podernos conectar, comprender las luchas de otros lados, ampliar repertorios de acción, remixtear, agarrar ideas compartidas, ¿no? Como fue el ciclo también de las plazas y de las multitudes conectadas a partir de la primavera árabe, el 15M, el 132 en México. Entonces, todo este recorrido también le hemos dado una importancia en este programa con Arnau y luego, bueno, con Ekaich fue más esa parte. Y ya en la quinta sesión fuimos a un tema que es hoy en día fundamental. Y invitamos a Paola Ricaurte y ella muy amablemente nos estuvo platicando sobre el importantísimo tema de lo que es el colonialismo de datos. O sea, ¿qué está pasando hoy en día con toda esta forma digamos, de generar un nuevo petróleo? El petróleo hoy en día pues vuelve a ser muy importante, pero se dice que los datos son hoy en día el nuevo petróleo. En cierta manera lo dudo. Pero ahí nos contaba Paola de qué manera ese extractivismo de los datos, este poder de las plataformas, está construyendo nuevas formas de avasallamiento de todo tipo de formas de vida, de culturas. Es un epistemicidio contra todo lo que son los pueblos que no son centrales, ¿no? Que no son, digamos, el norte del mundo. ¿Y qué pasa con las lenguas minoritarias? ¿Qué pasa con otros saberes? ¿Qué pasa con otras formas de relación que quedan completamente excluidas o, si no, manipuladas, utilizadas, o incluso con la soberanía tecnológica de los países en sí, de los países digamos, del sur global, que ven cómo todos sus datos, toda la información de sus ciudadanos es apropiada por empresas extranjeras y pasa a ser parte de una estrategia de, digamos, dependencia, nuevas formas de dependencia y digamos, de dominación jamás imaginadas, y que tienen que ver con lo cultural también, no nada más con lo económico y con la extracción, digamos, de formas y alternativas de vida. Claro, esa extracción, ¿no? esa hegemonía, ¿no? de las infraestructuras digitales de Silicon Valley, ¿no? Una hegemonía muy virulenta, construida a base de no pagar impuestos y ha generado justamente, ¿no? esas formas de colonialidad, ¿no? a través de ese extractivismo de datos, de todo ese conocimiento, ¿no? Traducido en datos sociales de las interacciones de las vidas de la gente, y que son poseídas y están almacenadas en los servidores y la infraestructura de empresas americanas, ¿no? Es como una obviedad, pero que creo que es un punto clave. Y por contraste, ¿no? En la sesión 6 tuvimos a Marga Padilla, que nos contó como el inicio, ¿no? A la gran Marga Padilla, el inicio, ¿no? De los tiempos, ¿no? De cómo se imaginaba, ¿no? Con esta emergencia del ciberespacio, ¿no? Como las primeras conexiones, los routers, las primeras... Este deseo, esta necesidad de que estabas construyendo un mundo nuevo, que lo podías hacer con tus propios servidores, y cómo eso se ha ido, ¿no? ocultando bajo una web que ha estado como mucho más centralizada, más dependiente de estas grandes compañías con menos autonomía, ¿no? Y después, como Marga pues siempre da la vuelta, ¿no? Y encuentra pues caminos de lucha o de resistencia, ¿no? A ese contexto más actual. Y sí, de Marga, es que es impresionante, porque ella, como una hacker con una larga trayectoria y además con un profundo conocimiento y una capacidad de análisis sobre la tecnología que yo creo que es única, y sobre el mundo de los hackers que es única, ella decía algo bien importante, y es que quizá en los 90 el paradigma con el que pensábamos la libertad, la emancipación, la revolución, era el de la información. El hecho de tener información nos permitiría ser más libres, ¿no? Y en cierta manera ella se preguntaba, y eso me inquietó mucho de sus reflexiones, se preguntaba, ¿será que realmente eso ha sido verdad? Hoy en día, con tantísimo acceso que hay a la información y tal, ¿somos más libres? ¿O ese paradigma de la idea misma
la utopía de que la información nos hará libres, el poder compartir, el poder saber qué pasa, nos hará libres, hoy en día está siendo completamente bloqueado por este ruido inmenso que produce expresamente, ¿no?, digamos, la maquinaria del poder, para entorpecer esta potencia quizá creativa y tan fuerte, ¿no? Entonces me parece que Márgara tiene unas reflexiones que nos hacen pensar en qué mundo estamos hoy y cómo ha cambiado en 25, en casi 30 años o menos de 30 años, cómo ha cambiado el escenario mismo de las luchas sociales y también de la imaginación política, de la imaginación para la emancipación. Hoy en día es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, pero no solo eso, ¿no?, en el fin de las redes. O sea, ¿qué pasa hoy en día? ¿Cómo podemos pensar la libertad? Claro, yo creo que se conectan muy bien las dos sesiones como posteriores, ¿no?, que fueron con Alberto Escorcia, periodista mexicano, y Julián Macías, que es un experto de redes sociales digitales, ¿no? Y las dos presentaciones iban un poco sobre lo mismo, ¿no?, cómo caracterizar, ¿no?, cuál es la estrategia, ¿no?, de la extrema derecha y del poder, ¿no?, en este giro que hemos hablado de la tecnopolítica del 1%, ¿no?, en este cambio, ¿no?, cuando empieza Cambridge Analytica, entonces, ¿no?, y hay un giro, ¿no?, de esta tecné muy poderosa, ¿no?, y sin ningún escrúpulo que han utilizado y extendido la extrema derecha. Y bueno, los dos nos hablaban, pues recuerdo Julián que hablaba de mentiras, bulos y bots, ¿no? Era como el tándem, ¿no? Propago la información de una manera artificial a través de los bots, miento sobre el enemigo y no lo pongo en dificultad a base de mentiras y bulos, bots, y bueno, y después diría yo esta parte de violencia digital, ¿no?, que tan fuertemente han sufrido los activistas, en especial, ¿no?, pues las mujeres como un foco estratégico de combate que tiene la extrema derecha y los LGTB. Pero bueno, yo creo que esas dos sesiones pues ya iban más encaminadas a pensar qué tipo de estrategias se pueden o si ya se están haciendo para luchar contra esas máquinas digitales, esas tecnopolíticas del 1%. Y bueno, recomiendo esas sesiones, están ahí para volverlas a ver. Claro, ¿no?, para ver la respuesta, las resistencias ante este avasallamiento de la potencia creativa de la comunicación en red, evidentemente, ¿no? Y la siguiente sesión fue sobre hack transfeminismo, fue con varias, estaba Fernanda Briones, estaba Irene Soria y estaba Graciela Nathanson, las tres de América Latina, dos mexicanas y una brasileña argentina, que nos hablaban de este impresionante despliegue de capacidad creativa de las mujeres en la reflexión sobre las redes sociales, ¿no?, en el activismo mismo en Internet. Y ahora sí que se hablaba un poco de lo hacker, cómo se entiende desde una perspectiva feminista lo hacker. También se desmontaba la idea misma de lo hacker, como también cuestionando si lo hacker también no tiene un contenido muy masculinista, en el fondo muy testosterónico, ¿no?, con esa matriz de los 90, ¿no?, que tiene mucho que ver también con una contracultura muy basada también en los valores y las formas de la masculinidad más heroica, también en la figura individual del hacker. Y ellas hablaban un poco de cómo darle esa vuelta a la tortilla digital desde el feminismo, cómo en lugar de hazlo tú misma, o hazlo tú mismo, hagámoslo juntas, cómo cuestionar otras formas también de hacer, o sea, cómo colaborar, cómo aprender, cómo buscar otros saberes. Apareció de nuevo un tema que ya había mencionado Paula Ricarte, la importancia también del desarrollo de la inteligencia artificial a partir de bases de datos que están totalmente sesgadas en cuanto a género, en cuanto a raza, en cuanto a países, en cuanto a lengua, en cuanto a heterosexualidades normativas, en cuanto a todo, ¿no? En ese sentido, o sea, cómo cuestionar eso y cómo detener, digamos, la máquina avasalladora de esta hegemonía aplicada a través de las grandes multinacionales, transnacionales tecnológicas, ¿no?, las GAFAM. Entonces, ahí toda la reflexión feminista y todas las colectivas que se han organizado alrededor de la comunicación y de la tecnología, ¿no?, como hackerspaces más feministas y que han florecido en toda América Latina, yo creo que fue una sesión que a mí me entusiasmó.
que, bueno, para conectar otras dos sesiones, ¿no? Ya empezamos esa parte como más práctica del curso, ¿no? Porque tuvimos esta primera dimensión como más teórica, ¿no? Para dar un más cuerpo y consistencia al curso, pero después fuimos más a esta parte práctica de experiencias o expertos de lucha contra la extrema derecha, de generadores o experiencias relevantes de perspectiva de movimiento, o al final que trabajamos un par de sesiones sobre el campo electoral. Entonces, en esta parte de la lucha contra la extrema derecha, pues hubo dos sesiones, ¿no? Con Marta G. Franco, que es periodista, también experta en estrategia y comunicación digital, y con Alex Orlowski, que es uno de los expertos internacionales más importantes de lucha contra la extrema derecha y con la desinformación. Y de alguna manera las dos sesiones, pues bueno, la de Marta estuvo más vinculada, ¿no? A contar también experiencias con este proyecto que se llama No les des casito, ¿no? De cómo no comprender cómo funcionan los algoritmos y no alimentar de manera equivocada y erróneamente las estrategias del enemigo a través de comentar, aunque sea para rechazar, ¿no? Los posts y los contenidos de la extrema derecha, bueno, entre muchas cosas, y sobre todo una visión como más fina de cómo podemos no caer en las trampas un poco del enemigo, ¿no? Y la sesión de Alex pues, estuvo más centrada en qué es la desinformación, cómo luchar contra ella, cómo funcionan los bots, cómo funcionan los ataques, cómo repelerlos. Bueno, creo que esas dos sesiones son muy buen ejemplo, ¿no? de tácticas que están funcionando y personas de referencia que pueden ayudar a vislumbrar cómo generar campaña y cómo mejorar en la batalla contra el odio y sus distintas formas, ¿no? Sí, es como tenemos como cajas de herramientas para realmente, ¿no? Para defendernos o para poder actuar ante esta embestida de desinformación y de ruido en la red y de violencia en la red. Y ya la última sesión fue... No, nos quedan 3. Ah, no, es verdad. Sí, luego vino una sesión también memorable porque fue justo a los 10 años del movimiento Yo Soy 132 en México y tuvimos con nosotras a Mariana Fadela, a Erika Kuru y Federico, sí. Entonces esa sesión fue muy bonita porque ellos son 3 activistas mexicanos de este movimiento y entonces nos estuvieron contando pues los pormenores de lo que ellos habían vivido y de todo lo que habían aprendido también respecto a las redes, respecto a las formas de organización distribuidas, formas de organización que no tienen un comando central, sino que se dan y se comunican y salen y toman las calles y aplican todo tipo de repertorios de acción a la vez simultáneamente entre las redes y las calles, ¿no? Lo que decíamos, las multitudes conectadas del libro de Javier Toret, ¿no? Con todos los compañeros de Data Analysis y de esta capacidad de disruptiva, digamos, de los cualquiera, ¿no? Y de las cualquiera. Sí, yo creo, a mí, bueno, esa sesión como resonó también mucho, ¿no? Con el 15M, ¿no? Y estas apariciones de estas multitudes conectadas que hemos visto, sobre todo en el ciclo, ¿no? Del 2011 al 2016, ¿no? De revueltas interconectadas, como prototipos de inteligencias colectivas que funcionan con estructuras de organización y autoorganización muy diferentes a las lógicas más estructuradas o, ¿no? de movimientos políticos más, no sé si llamarlo clásicos, pero sí más estructurados, ¿no? Donde hay estas agrupaciones de nodos de personas a través de las conexiones digitales y emocionales, ¿no? Y generan pues estas grandes emergencias poderosas de una mente distribuida que está conectada y no se sabe bien por qué, pero se comporta de manera inteligente y como superior también a la estructura de poder existente, ¿no? Y bueno, eso yo creo que ha estado sobreviviendo el libro y creo que es uno de los grandes, quizás ha costado, ¿no? De a lo mejor profundizar más, ¿no? En experiencias de este tipo y analizarlas, pero creo que para la perspectiva del curso, cómo comprender cómo pueden emerger este tipo de movimientos y cómo es ese tipo de multitud conectada también tiene que ver con la técnica de cada momento determinado y quizás
como se dio en 2011-2013, la próxima que se dé se va a dar de otra manera, pero con elementos comunes o similares. Ay, eso me parece muy acertado, tienes toda la razón, ¿no? Y además esta posibilidad de viralización, contagio, remix, ¿no? Que además adquiere una dimensión transnacional, pero que tiene en común también ese uso de la comunicación, en cierta manera, de los instrumentos que en ese momento están a mano y que después quizá devienen en otra cosa, ¿no? Podemos decir qué diferente era el Twitter en el 15M al Twitter de hoy. Totalmente. Entonces, no, un poquito... o por ejemplo Telegram, que no en el 15M no había y ahora pues es muy importante, ¿no? Como que los movimientos también, según las tecnologías que hay y lo que necesitan, pues van cambiando, ¿no? Uh-huh. Y ya tenemos nuestras dos últimas sesiones del curso que han estado más centradas en la cuestión electoral, ¿no? Los desafíos que tiene la izquierda, las fuerzas progresistas en el mundo de batallar y competir en un universo que está apropiado por las grandes compañías tecnológicas que trabajan sin ningún tipo de cortapisas ético muchas veces, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿no? Con esta tecnopolítica del 1%. Y era pues la historia de contar algunas experiencias interesantes y relevantes en cómo también con Marcelo hablamos más de cómo había evolucionado las campañas desde Obama hasta la experiencia que él tuvo dirigiendo la parte digital de la campaña de Dilma Rousseff cuando ganaron, y ¿no? Ver cómo habían evolucionado las campañas, ¿no? Y qué peso tenía la comunicación y la red frente a los modelos más tradicionales de marketing. Y la experiencia con Enrique Cárdenas de Puerto Rico pues fue creo que es una campaña electoral de las más interesantes que ha habido en el campo municipal el último año, y creo que fue muy sugerente un poco la explicación de cómo habían construido, ¿no? esta visión y cómo habían incorporado pues, un montón de estrategias que tenían que ver también con el municipalismo, con los movimientos sociales, ¿no? para generar esta insurgencia electoral desde experiencias muy pequeñas al calor de todos los movimientos que había habido en Puerto Rico para que renunciara el gobernador, que se llama Ricky renunció. Sí. Y bueno, contando la experiencia de Manuel Natal con el movimiento Victoria Ciudadana de Puerto Rico. Entonces, después de este resumen... Sí, no, y aparte, que me parece fundamental esta último bloque al que hemos querido dedicar la Academia Jedi, ¿no? sobre campañas electorales, es clave también dentro de nuestro curso, porque indica pues también una evolución. O sea, la industria de la influencia política es hoy en día uno de los negocios más lucrativos del mundo y está siendo utilizado para el mejor postor. Y en ese sentido, de repente vemos la irrupción de otro tipo de movimientos, otro tipo de campañas que no necesariamente aceitadas por las carretadas de dinero, son capaces de poner en escena y ganar unas elecciones o tener una fuerza hegemónica sin, esa manipulación maquínica de la comunicación en red. No sé qué opinas de eso. Bueno, yo creo que por suerte, por desgracia, un tema central en la crisis un poco, diría, de la democracia neoliberal. Si Cambridge Analytica consiguió de una manera muy precisa manipular o conseguir tener perfiles de millones de personas, perfiles de análisis de personalidad de una manera muy pormenorizada sobre cuáles son sus miedos, sus gustos y tal, ¿no? Cambridge Analytica se jactaba de que ellos tenían un perfil de cada americano. Sí, personal. ¿No? Entonces, claro, cuando llegas a un nivel que eres capaz de influir de manera tan precisa y sin ningún tipo de respeto de la privacidad, de los derechos digitales de la gente, y eres capaz de conseguir lo que pasó en Brexit, eres capaz de conseguir lo que hizo Trump y lo que hizo Bolsonaro, pues... ha habido muchas voces que han hablado pues de cierto hackeo de la democracia, ¿no? Si aparte del poder que tengas en los medios, tienes también un poder digital que invade la privacidad del usuario, que roba sus datos y los analiza para saber exactamente cuáles son sus rasgos de personalidad, qué tipo de miedo se pueden movilizar, y eres capaz de manipularlos de manera muy, muy precisa.
que ese ha sido el gran hackeo, ¿no? Que se puede ver en ese documental. Sí. Pues estamos, ¿no? en una situación, pero bueno, esto no quiere decir que no sean invencibles, porque no paran de perder. Han perdido en varios sitios, entre ellos Trump, y bueno, creo que vamos a hablar de eso al final. Pero bueno, yo te quería preguntar, Omar, ¿qué crees que nos ha faltado? Porque no han sido 15 sesiones, pero ¿qué crees que tendríamos que haber desarrollado más del curso? Nos ha faltado trabajar, o digamos, invitar y dedicar una sesión, pienso yo, más al tema de las multitudes conectadas feministas. Todo lo que ha sido desde 2015 la tremenda movilización global en todo el mundo, y digo 2015 por poner una fecha, el 3 de junio de 2015, con el hashtag Ni Una Menos, 300.000 personas toman las calles de no sé cuántas ciudades y sobre todo de Buenos Aires, en Argentina, y a la vez el Ni Una Menos, el hashtag Ni Una Menos, se convierte en un hashtag que se viraliza por todo el mundo y que, bueno, al menos en todo el espectro de habla hispana, aquí en España, pero también en todos los países de América Latina, ha sido un lugar común para denunciar la violencia feminicida. Y bueno, también en Italia colectivas de Ni Una Menos muy importantes. Entonces, toda esa ola de las multitudes conectadas feministas siento yo que es un tema pendiente, pero lo podemos comentar un poquito aquí, con repertorios de acción tan impresionantes como la capacidad de convocar huelgas feministas, que en España fue impresionante la huelga feminista, pero es una convocatoria que la idea misma nace en Polonia, con que es un repertorio de acción que viene de lejos, pero digamos, fueron las polacas que hicieron una huelga de un día ante las restricciones y, digamos, la criminalización del aborto, ¿no? Entonces, cuando las polacas hacen eso en 2016, las argentinas dicen, bueno, pues nosotras también hacemos una huelga feminista, y después, el 8 de marzo del 2017, o 2017, sí, se convoca ya en todo el mundo una huelga feminista, ¿no? Y que tiene diferentes formas. Me parece eso fue impresionante. Todo esto, además, pasa de una manera muy vinculada y muy interactiva, donde las redes tienen una enorme potencia de poner nuevos temas en la agenda, ¿no? Temas que no existían, desde el maltrato obstétrico hasta la gordofobia, hasta la identidad trans. O sea, son temas que de repente pasan a tener lugares centrales, el amor romántico. O sea, las mujeres en la conversación en red empiezan a desarmar muchos temas, ¿no? Todo el tema de la interseccionalidad, además toda la crítica a todo el feminismo que se ha dedicado, digamos, a construir ideas muy desde el norte, muy centradas en una mentalidad ilustrada y que rechazan y no ven, ¿no?, otras diferencias, otras formas de dominación. Entonces, todos estos cuestionamientos que hacen del feminismo el movimiento más vivo hoy en día que ninguno, me parece que nos faltó, ¿no? Porque la dimensión, por ejemplo, otro de los grandes temas, que no puedo dejar de decir porque es uno en el que yo estoy trabajando, que es el del hashtag MeToo, ¿no?, que aparece en el mundo de Hollywood en octubre del 2017, y es un hashtag, digamos, que puedes decir, bueno, empieza por el mundo anglosajón, blanco, las celebrities, bueno, las grandes actrices, etcétera, pero es un tema que tuvo un impacto muy fuerte en su momento, que se viralizó a 85 países, con campañas muy diferentes, algunas más relacionadas con hombres en el poder, con gran poder, y otras más relacionadas con movimientos mucho más distribuidos, como el que hubo en México, que fue un proceso de romper el silencio de las mujeres, que ha llegado a la transformación de los espacios universitarios, de los espacios de trabajo, con la aparición, la necesidad de poner protocolos, de canalizar las denuncias de violencia sexual, o incluso a las ocupaciones de universidades que han estado durante la pandemia en México, varias universidades tomadas por mujeres diciendo hay que hacer algo contra este tema del acoso y el asedio sexual, ¿no? Entonces, me parece que este gran tema del feminismo nos ha quedado un poquito pendiente, pero bueno, yo aprovecho este momento para ponerle un poquito esta cola, ¿no?, y nombrarlo aquí ahora. Totalmente, que yo creo que se nos han quedado, ¿no?, porque al final siempre acotas. Había también muchas otras personas que nos hubiera gustado que hubieran estado aquí, pero por una cosa o por otra no han salido. Pero bueno, creo que bueno, primero que estamos deseosos de leer tu trabajo, de tu investigación cuando salga, porque creo que es
que creo que tu trabajo, ¿no? Y también un poco, de alguna manera, este curso viene, pues, ¿no? A repasar una historia reciente, ¿no? De los agenciamientos entre movimientos, tecnología, red y si hay un movimiento que después del ciclo del 2011 a 2015, ¿no? Pues son estas multitudes feministas conectadas, ¿no? Estos movimientos feministas y estas conexiones transnacionales que han generado pues cierta esfera pública feminista internacional y que creo quizás es lo más articulado a nivel transnacional parecido a un movimiento global que existe ahora y creo que es evidente el que ha tenido una capacidad y una potencia tecnopolítica a la hora, por ejemplo, ¿no? de traducir también, ¿no? Como un lenguaje a veces de feminista muy elevado a hacerlo divulgativo, mainstream, ¿no? De estas apropiaciones, estos carteles, estas gráficas y tal, que se ha visto que ha habido como una especie de gran explosión divulgativa del feminismo en una lógica de dentro de las redes sociales. No sé, creo que es muy interesante para analizar y estamos esperando que salga tu trabajo para leerlo. Oye, y eso que dices es así, ¿no? Porque digo, tienes razón, o sea, el feminismo se ha visto completamente desbordado por las redes, ¿no? Entonces podemos decir que las redes han hackeado el feminismo, ¿no? Pero también podríamos decir la inversa, ¿no? El feminismo ha hackeado también el espacio de las redes, dándoles otros contenidos, otras potencias también y mostrando otros temas y otros problemas. Pero nos faltó también, quizá me gustaría añadir, uno de los grandes marcos globales que se ha construido también en los últimos años, que es el marco ambiental, ¿eh? Las luchas por la tierra y el territorio, toda la idea. Hoy en día ya no hay duda de que estamos en un problema gravísimo de calentamiento global, de que los recursos del planeta son finitos. Todo esto es fruto también de un movimiento de larguísima trayectoria, un movimiento en red, por supuesto, y un movimiento que nos está advirtiendo de que la matriz civilizatoria en la que estamos insertos, que es este extractivismo, esta productividad sin fin y sin ningún tipo de miramiento del capitalismo, del mundo de las finanzas que destruyen, compran y devastan y abandonan la tierra, pues que todo esto no tiene futuro, ¿no? No tiene futuro, sino al revés, es una especie de suicidio. Yo creo que estos son temas que están posicionados, a pesar del backlash, ¿no? O sea, en el caso del feminismo el backlash es brutal, se está viendo hoy en día, ya solo hay que ver la sentencia a favor de Johnny Depp y todo el comportamiento de las redes, del linchamiento completo contra una mujer que denuncia un tema de violencia sexual. Entonces, y eso, digamos, es la puntilla, porque lo que vemos es también, ¿no? O sea, la judicialización de muchas denuncias, de muchos casos y, digamos, toda la ola de backlash contra el feminismo y, por supuesto, contra el movimiento ambiental. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos una devastación del planeta a todo nivel, ¿no? Y la vuelta a las armas y al petróleo y a los fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles, ¿no? Y después de pandemia no hemos aprendido nada, ¿no? Seguimos en la locura del no parar y de no considerar que hay que decrecer. No, está claro que no hay un planeta B y que solo hay futuro si se cambia el modelo productivo y bueno, para este antropoceno que desgraciadamente la humanidad ha construido sobre el medio donde vive. Después también tenemos los salvadores como nuestro amigo Mustio. Elon Mustio. Elon Mustio. Que es, que cree que va a construir ahí, que va a venir de vacaciones a la Tierra y que va a construir sus cosas de Marte y tal. Y después Zuckerberg, que también nos va a salvar con unas gafas, que va a estar todo quemándose, pero va a estar tu gafa en tu mundo individual y va a ser maravilloso. Pero bueno, ahora falta que yo te haga una pregunta a ti, que a mí me interesa muchísimo. A mí me encantaría que me hicieras un panorama de cómo ves,
por ejemplo, los triunfos en América Latina de los últimos tiempos. O sea, lo que está pasando con Colombia, lo que acaba de pasar con Colombia, lo que ha pasado con Chile y qué va a pasar ahora con Brasil. Un poquito, si puedes hacerme un panorama también de esta, porque es una generación activista, que es una generación que está en red, además, la que está accediendo a los espacios digamos, del Estado, a estas elecciones, a estos procesos complejos, híbridos entre lo electoral y el movimiento social. Bueno, no, quizás podemos hablar un poco juntos un poco sobre los desafíos, ¿no? de los movimientos y de las fuerzas progresistas de izquierda que hay ahora mismo un poco en el plano internacional, ¿no? Sin extendernos muchísimo, pero bueno, parece que ya es una evidencia después del increíble y maravilloso triunfo de Francia Márquez y Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Que ha sido un momento de una potencia y de una emoción desbordante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero que vamos en unos cuantos, ¿no? Pues Chile, ¿no? Aunque ahora están, ¿no?, con los ataques al gobierno y a la Constitución, ¿no? Evidentemente las oligarquías del mundo no se van a quedar de brazos cruzados, pero ahora mismo la realidad es que frente a una Europa que está en una situación de caos cerebral, diría. Caos cerebral, sí. Y que tiene ahora, esta semana, un encuentro de la OTAN en Madrid, donde hay esta lógica de militarización de la Unión y de gasto, crecimiento del gasto, y hay un ascenso de la extrema derecha, sobre todo muy fuerte en toda Europa, pero especialmente en el norte, y ausencia de movimientos más o menos fuertes también después de un contexto post-pandémico, ¿no? Que ahora es como si la gente está empezando a desplegarse, ¿no? Después de todo este repliegue que hemos vivido este tiempo, pues frente a esta cierta y preocupante parálisis en Europa, pues América Latina tiene un contexto muy, muy diferente, ¿no? Ahora mismo de los países, de los 6 países más grandes de América Latina, 5 están gobernados por la izquierda o el centro izquierda, cosa que no es menor. No. Colombia hacía 2 siglos que nunca había gobernado la izquierda. Entonces esto yo creo que a nivel es un elemento muy importante también a nivel geopolítico, sobre todo si hay dinámicas de integración regional, que esta es la que todos están planteando, ¿no? De fortalecerse entre ellos y generar unas condiciones de negociación con Estados Unidos y con los otros partners mucho más al alza. Entonces creo que el contexto de América Latina es muy, muy potente. Ahora tenemos las elecciones de Brasil, que son importantísimas, donde todo hasta que no termina no se sabe, pero ahora mismo todas las encuestas le están dando la victoria a Lula, después de haberlo metido con acusaciones fabricadas y falsas en la cárcel para que no pudiera presentarse contra Bolsonaro, después de haber hecho un impeachment injusto, injustificado que sacó a Dilma. Después de todo esto, le dan ahora mismo, en que son las elecciones de octubre, ganador. Y esto supondría pues un cambio muy, muy importante, ¿no? Bueno, esto es análisis de macropolítico y un poco de las escenas electorales, ¿no? Quizás podríamos hablar, o te podría preguntar de ti, ¿no? ¿Cuáles son también la clave en los movimientos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a haber chispa, vuelva a haber deseo, vuelva a haber dinámicas de conflicto en la calle? Porque creo que es una clave central, especialmente aquí en Europa, ¿no? Pues no sé qué tendría que pasar. Lo maravilloso de la política es que nunca deja de pasar cosas, o sea, siempre tenemos la capacidad de impugnar nuestro presente y sí, en cierta manera lo que vemos, yo siento que en Europa estamos en un momento de backlash, o sea, un momento de retroceso, digamos, de miedo, de precarización también, ¿no? Que lleva a las extremas derechas y a todo lo que son las identidades a encontrar ahí su forma de cavar trincheras y de prepararse para la guerra. Pero yo tengo siempre esperanza en algo que dice Hannah Arendt y que me parece fundamental, y es que siempre llega gente nueva a este planeta, ¿no? O sea, la natalidad como el principio, o sea, estamos aquí para crear cosas nuevas. Y siempre va a haber una generación que va a decir, ¿qué pasa aquí?
¿qué es esto? ¿No? Yo tengo confianza en que pues la brecha generacional me parece que es un problema tremendo también. O sea, la forma en que se comunican los jóvenes hoy en día y las jóvenes no tiene nada que ver con la que me comunicaba yo cuando era más joven, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A la vez veo muchos movimientos en marcha. En América Latina, sin duda, ¿no? O sea, ya te digo, los de la defensa de la tierra y el territorio, la defensa de la vida, o sea, todo lo que es las mujeres, contra el colonialismo, la sensibilidad interseccional que nunca había estado tan presente en todos los espacios, también en los espacios académicos, pero también en todas las luchas. Todas las luchas se están cuestionando por qué han sido tan violentas, tan machistas, tan heterocentradas, Y también eso está obligando a pensar otros referentes civilizatorios, ¿no? Desde lo común, desde de qué manera construimos un mundo para todas y todes, ¿no? De qué manera, pues eso, lo productivo y lo reproductivo no son esferas separadas, sino que hay que cuidar no solo en el sentido de dar un valor a los trabajos del cuidado, que también, ¿no? Sino ir con cuidado y cuidarnos, ¿no? Y cuidar también las formas de activismo. Y en ese sentido responsabilizarnos unos de otras, ¿no? No delegar esa responsabilidad a una especie de Estado que por supuesto lo que hace es pues trabajar para el capital. Claro, ahí estaba pensando, ¿no? Como a nivel de subjetividad, ¿no? Porque hay una cosa que, aunque el mundo es muy dispar y depende de dónde estés y en qué lugar que ocupes dentro de cada estructura social es diferente, pero por primera vez en mucho tiempo creo que hay una condición existencial similar en todo el mundo, que es el COVID. Y el efecto de estar encerrado o con una subjetividad laminada o minorizada o plegada ¿no? Y creo que estamos como en la cosa de desplegarse, ¿sabes? Como si no hubieran, ¿no? Plegado, y esa también plegar es como hacer la vida menos potente. Sí. Como restar potencia a la potencia de la vida, sí. Y despotenciarla. Entonces creo que los movimientos necesitan ese surplus de potencia y tiene que haber una mezcla entre una cosa diría dionisíaca y también creativa y también colectiva. Es como si esta subjetivación vinculada a toda la pandemia no ha perdido un poco la confianza, el contacto con el otro, ¿sabes? El encontrarse. O sea, como que todavía no hubiéramos recuperado como un gusto por lo colectivo, ¿no? Como si estuviera... y creo que eso va a darse, pues, no sé, como que el próximo año o próximos años es normal que ese despliegue genera nuevas potencias políticas en distintos ámbitos. Pero creo que ese elemento sobre la subjetividad será importante. O sea, aprovechar ese viento de cola de que la gente se está desplegando porque también al mismo tiempo que la gente se está desplegando, el planeta se está yendo al traste, absolutamente. Claro. Y no hay un tiempo infinito, hay un tiempo finito, corto, el planeta tiene sus tiempos y tenemos entre la crisis energética y geopolítica pues una lucha para seguir usando la energía que se está destruyendo el planeta. Sí. No, estamos en tiempos muy difíciles, yo pienso que sí, son tiempos oscuros, pero también son tiempos en los que descubrimos que no es tan difícil comunicarse, no es tan difícil. Nunca hemos sido tantas, como dice mi querido Iñaki García del local, nunca hemos sido tantos y nunca hemos sabido tanto. O sea, digamos, hay una parte en la cual es cierto que sabemos que están abusando de nosotras. O sea, sabemos que el sistema en sí mismo humilla, explota, extrae la vida y nos aísla. En ese sentido, la pandemia ha venido muy bien para todo lo que sería esta construcción de una subjetividad más miedosa, más retraída, más insegura, más centrada en una especie de autoanálisis continuo, ¿no? que bloquea en cierta manera esta confianza del contacto, ¿no? Y que la política es, por supuesto, confianza y contacto. Entonces,
¿Cómo rompemos con eso y cómo encontramos? Yo estoy feliz con tu reflexión de que esto va a ser un despliegue lentamente y vamos a volver a las calles. El asunto es que también la precariedad material de la vida es uno de los problemas centrales, ¿no? Muchas veces se pone, y a mí me gustaría acabar un poco mi intervención con eso, se pone a las redes como la causa de todo, ¿no? Y yo digo, no, las redes son parte del mundo y el problema real es pues la precariedad en la que se ejerce hoy en día la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuánta gente está pues, sin trabajo, sin vivienda, sin posibilidad de pensar un futuro, sin posibilidad de construirse como una persona que sirve, ¿no? O sea, nos arrojan a la insignificancia y lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser insignificante, porque somos animales de sentido, vivimos en el tejido de la colectividad, en ser para otras y para otros y amarnos y querernos y tener sentido para los demás, es lo que nos da sentido propio. Entonces, perder ese sinsentido, vernos arrojados a la insignificancia de no tener dinero, no tener trabajo, no tener perspectivas de futuro, nada tiene sentido, ¿eh? Eso me parece que es una herramienta horrorosa del sistema para mantenernos incapaces de reaccionar, ¿no? Pero yo tengo confianza siempre, ¿no? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, como bien decía Gramsci, y ya está. Aquí estamos los dos optimistas. Nada, yo quería, para ir cerrando, ¿no? Bueno, primero quería decir que ha sido... que no sé si son muchos, pero hay alguna gente que sé que nos ve porque me lo ha dicho y nada, los quería mandar un saludo a la gente que habéis seguido el programa en estos meses, a la gente que lo seguirá en diferido. Creo que este curso está ya disponible y va a estar. Y nada, sobre todo el interés era abrir herramientas, conexiones a gente que no es experta. De hecho, hay varias personas que dicen, mira, yo no sé nada del mundo de tecnología y tal, pero como lo explicáis, me funciona y me sirve para abrir. Y después a la gente que está ya más metida en este mundo para profundizar. Y también la idea era presentaros personas y contenidos y... Para que podáis seguir vuestras propias investigaciones, ¿no? Esto no es un manual en el sentido de A más B, C, pero creo que el abanico de personas, conocimientos que hemos puesto en el curso sobre la mesa es lo suficientemente profundo y complejo para ¿no? seguir un proceso de investigación personal, ¿no? Exacto, y además, como dices, a mí me parece fundamental pues, que las cosas no son ni blancas ni negras, o sea, las reducciones simplistas a esto es bueno, esto es malo, no sirven para nada. Estamos en un momento muy difícil, en un momento de peligro, como diría Benjamin, y en estos momentos vale la pena tener todas las posibilidades de pensar la complejidad, ¿no? Y de actuar en esa complejidad que es impura. Entonces, eso me parece clave. Estamos en un ambiente híbrido, no es puro. Tenemos que luchar con lo que hay, tenemos que pensar con lo que tenemos y tenemos que confiar en que sí podemos, ¿no? O sea, y que podemos hacer muchas cosas. Totalmente. Y viva el amor, ¿no? Viva el amor, que es la conexión, viva la posibilidad de conectarnos. Y el caldero donde se conjura la revolución, ¿no? Como decía Guiomar, bueno, también... dar mucha, pues eso, y reiterar las gracias a esos Padawans y Padawan que nos han seguido. Esperemos que os haya servido. Y nada, nos vamos a despedir. Como me da penita despedir nuestro primer curso de estrategia digital, que lo repetiremos, dejaremos ahí los materiales para que podáis investigar más. Y nada, también despedimos la Futura Channel por esta temporada. Y no sé si quieres decir algo más, Guiomar, pero ya pues nada, pues un abrazo, nos damos un abrazo, mira, vamos nosotros, ha sido genial. Y nada, hasta y muchas gracias también a nuestra gente que nos ha hecho hasta la realización hoy, pero también todos estos días, todos estos capítulos. Y nada, te he hecho más, que la fuerza os acompañe, Padawans, y hasta la victoria, lucha siempre. Venga. Que la fuerza nos acompañe.